Vamos a hacer un ejercicio que tiene varios cilindros y pistones para que si tienen alguna duda pueden cortarme mientras explico, no hay problema. O si voy muy rápido también me dicen, explica más despacio, no sé, con confianza. Vamos a resolver ese ejercicio hoy. Dice lo siguiente, ese es el gráfico. En A hay 10 litros de agua a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado de presión y título 1. En B también hay 10 litros de agua y el título también es 1. La diferencia es que la presión en B es 3, ¿no? Eso no lo puse en el enunciado, pero la presión en B es 3. Eso diferencia A de B. El pistón C ejerce una presión de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Este de acá es el pistón C, está conectado solo con A. Y su volumen hasta los topes es de 2 litros. Es decir que hasta ahí, hasta este tope, si sube el pistón hasta el tope, hay 2 litros más que pueden sumar al volumen total de A. Se calienta A muy lentamente hasta que B alcanza los 11 litros. El resto del sistema es adiabático. El pistón que separa A y B no es conductor térmico, o sea, este pistón también es adiabático. Nos pide determinar la cantidad de calor suministrado y graficar en el diagrama presión versus volumen. Bien, analicemos un poco el enunciado, qué es lo que nos está diciendo. Primero, vemos que tenemos tres presiones, ¿no? Hay un tanque A de 10 litros, un tanque B de 10 litros, y hay diferencia de presiones entre A y B, ¿no? Aquí hay topes, por eso este pistón está chocando, está empujando los topes, porque la presión de B es mayor que la de A. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Que C ejerce una presión externa de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, por eso este pistón está en el fondo de este cilindro, porque la presión interna de A es menor que la de C. ¿Y qué nos pide? Nos pide que B alcance los 11 litros. O sea, este tanque de acá alcance 11 litros, obviamente tiene que ser sumando el volumen del pistón D, que también está a la misma presión de B. O sea, en resumen, ¿qué nos está pidiendo? Que este volumen de B más D sea 11 litros. Actualmente el volumen de B es 10 litros. Para que eso suceda, este pistón de acá va a tener que moverse, ¿no? La presión interna de B va a tener que subir para que este pistón suba, para que el pistón de D suba, pero para que la presión de B se altere, la única forma es que este pistón se mueva. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el sistema es adiabático. Lo único que puede calentarse es A. Entonces, ese calentamiento de A lo que va a ocasionar, o lo que queremos que ocasione, es que este pistón se mueva para que la presión en B suba. Bueno, no suba, para que haya movimiento en este pistón. La presión de B no tiene que subir porque es igual ya a la de D, ¿no? Una condición de movimiento es que las presiones sean iguales. Se va a entender mejor mientras vamos resolviendo el ejercicio, pero eso es un análisis general del problema antes de empezar a resolver. Nos está diciendo que A se está calentando. ¿Qué es lo primero que va a suceder o qué es lo primero que tiene que suceder en un estado luego del inicial de A? Ese calentamiento tiene que ocasionar que la presión de A se iguale a la de C, porque acá hay otro cilindro con pistón. Entonces, primero la presión de A va a tener que igualarse con la de C, es decir, va a tener que ser 2, y luego este pistón va a tener que subir hasta los topes, luego de igualarse las presiones ya va a poder subir, y una vez suba hasta los topes y ya no pueda subir más, el sistema va a seguir calentándose. ¿Para qué? Para que la presión de A se iguale a la de B, porque es la condición para que esto se mueva. Y una vez se iguale la presión de A a la de B, recién esto se va a poder mover y por lo tanto este pistón de acá va a poder subir, que es lo que nos interesa. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el enunciado nos da condiciones iniciales de A, son esas, título 1, presión inicial de A es 1 y el volumen de A, aquí es A, inicial de A es 1. Lo mismo para B, solo que la presión inicial de B es 3, no es 1. Y lo único que sabemos del estado final
el volumen de B va a tener que ser 11 litros, nada más. ¿Cómo conseguimos eso? Calentando solo A. Todo el resto del sistema es adiabático. Lo único que se calienta es A. Bien, el estado inicial de A está fácil porque tenemos todos los datos para definirlo. Generalmente así es con los estados iniciales, no hay mucho que pensar al inicio. Esas son las condiciones iniciales de A, la presión es 1, el título es 1 y el volumen total es 10 litros. Entramos a la tabla de vapor saturado. Esto es un vapor saturado seco porque el título es 1. Entonces directamente con la presión podemos definir las condiciones del estado. Lo que hacemos es entrar a la tabla, ubicar la presión de 1,033 nos va a servir. Ubicamos la presión y primero leemos la temperatura. La temperatura es la de saturación, porque es un estado saturado, ¿no? En estados de saturación o mezcla, la presión y la temperatura son dependientes, o sea, conociendo la presión, conocemos la temperatura y viceversa. Este es el caso, es un estado de saturación, es un vapor saturado seco. Entonces, la temperatura inicial es 100 grados centígrados y el volumen específico es el que corresponde al vapor saturado seco para esa presión, es de 1,67. Y por último, la energía interna. La energía interna también es la que corresponde al vapor saturado seco para esa presión de 1,033 o de 1. Es 598,7. Con eso está definido el primer estado, el estado inicial del tanque A. Pero como es un sistema cerrado, conocemos el volumen total y con la tabla ya leímos el valor del volumen específico, siempre es recomendable en sistema cerrado calcular la masa, porque se va a mantener constante, ¿no? Entonces la masa de A, partiendo de la definición de volumen específico, que es volumen total sobre masa, podemos despejar de esa ecuación y tenemos la masa total de A. Esa masa se va a mantener constante, porque es un sistema cerrado. Ahora sí, con eso está definido el estado inicial de A. Bien, si tiene alguna pregunta, me avisa nomás. ¿Qué más podemos definir inicialmente? Podemos definir el estado inicial del tanque B. Lo vamos a llamar estado 1' B. Tenemos todo para definir el estado inicial de B. Conocemos su presión, también es un vapor saturado seco y el volumen también es 10. Entonces, de igual manera, entramos a la tabla, ubicamos la presión, la de 3,16 nos va a servir. Si quieren un cálculo más exacto pueden hacer una interpolación, pero no va a haber mucha variación. Lo mismo que en el anterior caso, es un vapor saturado seco, entonces sabiendo la presión y que es un vapor saturado seco, entramos a la tabla y la temperatura que corresponde al estado B es la de saturación para esa presión, 134,7 grados centígrados. Lo mismo para el volumen específico, es el que corresponde a vapor saturado seco para esa presión, 0,587. Y lo mismo para la energía interna, ¿no? En este caso es 607,7. Igual que en el anterior caso, es un sistema cerrado, por lo tanto nos conviene, si es posible, conocer la masa, porque es algo que se va a mantener constante. El volumen puede variar porque hay pistones, ¿no? Pero la masa no, es un sistema cerrado. Entonces, de igual manera, de la definición de volumen específico, como ya tenemos el volumen total y el volumen específico de B, podemos despejar la masa. La masa de B es 0,0170. Ese valor se mantiene constante. Por eso queda definido el estado inicial de B. Bien, ahora analicemos el sistema. El objetivo es que este pistón se mueva para que el volumen de B se incremente. Se va a incrementar porque el pistón de B se tiene que mover, ¿no? Y para eso es necesario, bueno, para eso nos dice que se está calentando A. Fuera más fácil directamente decir se calienta B y sube, ¿no? Listo, solo habrían dos pasos. Pero el problema es que todo el sistema es adiabático menos A.
Por eso es que vamos a tener que hacer todos los estados. Bien, analicemos qué pasa. Se está calentando A. ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir? Hay una presión externa de 2 antes de la de 3. Esta presión de acá es menor que la de 3, por lo tanto primero va a tener que igualarse a la presión de 2 y luego probablemente va a tener que subir el pistón y variar el volumen. Pero lo primero que ocurre es que se igualan las presiones. La presión de A se iguala a la presión de C. Están directamente conectados. Entonces, para el estado 2A, la presión va a ser de 2. Recuerdan, ¿no? El diagrama desequilibrio, equilibrio, movimiento. Entonces, una vez estén equilibrados A y C, recién puede haber movimiento. Para que estén equilibrados, las presiones tienen que igualarse. La presión de A va a tener que ser igual a la de C. Entonces, por eso la presión del estado 2A es de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Como todavía no se está moviendo el pistón, solo se están igualando las presiones, el volumen específico se mantiene constante. El volumen específico de 2A es 1,67, es el mismo que en el estado 1. Conociendo la presión y el volumen específico, entramos a la tabla y vemos en qué condiciones está el agua contenida dentro. Si nosotros recordamos el estado 1 era vapor saturado seco, entonces si se está calentando un vapor saturado seco, lo más lógico es que sea vapor recalentado. Pero vamos a comprobarlo con la tabla. Ubicamos la presión es de 2, esta de 2,11 nos puede servir, y ubicamos el volumen específico del vapor saturado seco. Es 0,858 para esa presión de 2. Y nuestro volumen específico del estado 2 es 1,67, ¿no? Entonces, concluimos eso. Como el volumen específico del estado 2A es mayor que el volumen específico de vapor saturado seco para esa presión que nos está dándole, que conocemos para el estado 2, concluimos que es un vapor recalentado. Y es lo lógico, porque si nos acordamos, inicialmente era un vapor saturado seco y se está calentando, entonces va a ser necesariamente un vapor recalentado. Pero lo estamos demostrando con la tabla. Bien, es un vapor recalentado, entonces tenemos que usar la tabla que corresponde a vapor recalentado. La tabla es esa. Ubicamos la presión. Esta de 2,1 nos va a servir para no tener que interpolar. Ubicamos la presión y buscamos el valor de nuestro volumen específico, ¿no? 1,67, aquí hay 1,68. Ese está muy cercano, nos va a servir. Entonces, ¿qué temperatura le corresponde a ese volumen específico? Y esa presión, 482,2 grados centígrados. Esa es la temperatura del estado 2, ¿no? Lo que hicimos fue entrar a la tabla con la presión, buscar el valor de volumen específico que más se aproxime a nuestro valor real. Hay uno muy próximo, no es necesario interpolar. Trabajamos con ese de 1,68 y leemos la temperatura que le corresponde a ese volumen específico y esa presión. Es 482,2. ¿Qué más nos sirve? El valor de la entalpía. La entalpía para esas condiciones es 822,16. Bien, de la definición de entalpía es igual a energía interna más trabajo de flujo. Trabajo de flujo es P por B y no se olviden de las unidades siempre, ¿no? Este factor hace que las unidades sean compatibles. Entonces, despejando de la definición de entalpía, la energía interna, tenemos esta ecuación. Energía interna igual a entalpía menos el trabajo de flujo, que es P por B y nuestro factor para las unidades. Entonces, reemplazando este valor de entalpía, nuestra presión, nuestro volumen específico, y haciendo los cálculos, tenemos que la energía interna del estado 2A es 743,94. Bien, con eso tenemos todo lo que todo lo que necesitamos del estado 2A. Vamos al estado 3. Como ya se igualó la presión de A y la de C, ahora sí puede moverse este pistón de acá.
¿Cuánto va a moverse? El enunciado nos dice que hasta los topes tiene un volumen de 2 litros. Vamos a asumir que eso sucedió. De hecho, sí va a suceder porque luego tiene que seguir calentándose el sistema para que la presión de A llegue a igualarse a la de B. Entonces decimos, estado 3, A más C. La presión se mantiene constante durante el movimiento del pistón, la presión sigue siendo 2 y nuestro nuevo volumen es 12 litros. La masa también se mantiene constante porque es un sistema cerrado. Entonces, tenemos el volumen, tenemos la masa, podemos calcular el volumen específico para esas condiciones. El volumen específico es 2,033. Bien, este paso no es necesario, pero lo vamos a volver a hacer. Sabemos que va a seguir siendo un vapor recalentado, era un vapor recalentado y el sistema se sigue calentando. Entonces va a seguir siendo un vapor recalentado, obviamente en otras condiciones, pero va a seguir siendo vapor recalentado. Pero lo vamos a comprobar nuevamente con la tabla. ¿Qué hacemos? Lo mismo que en el anterior caso. Ubicamos la presión y el volumen de saturación que corresponde a esa presión, volumen de vapor saturado seco que corresponde a esa presión. 0,85 era, ¿no? Y nuestro volumen se incrementó. Ahora es 2,033. Entonces sigue siendo un vapor saturado seco. Perdón, un vapor recalentado. No sé qué pensar. Sigue siendo un vapor recalentado porque el sistema se sigue calentando. Y aquí lo demostramos. Como el volumen específico del estado 3A es mayor que el volumen del vapor saturado seco para esa presión, este estado es un vapor recalentado. Bien, entonces tenemos que entrar a la tabla de vapor recalentado con esos datos que tenemos, conocemos el volumen específico y la presión, igual que en el anterior caso. Ese es un valor muy cercano, me parece. 2,0 creo que era, ¿no? La verdad, me fijé bien. A ver. O es 2,8. A 2,0, está bien entonces. Está bien. Me asusté, pensé que era 2,8 ahorita. Ya. Entonces no es necesario interpolar porque es 2,056 y nuestro volumen específico es 2,033. Entramos con la presión, ubicamos el volumen específico que más se acerca a nuestro valor real. En este caso es 2,056, está muy próximo, no es necesario interpolar. Y lo mismo, leemos la temperatura que corresponde a esas condiciones. Es 648,9 y la entalpía. Nos interesa también conocer la entalpía para luego calcular la energía interna. En este caso la entalpía es 908,27. Igual que en el anterior caso usamos esa ecuación para calcular la energía interna del estado 3. Haciendo los cálculos tenemos que la energía interna es 813,05. Eso queda definido el estado 3. Con eso está definido el estado 3. Pasamos al estado 4. Aquí se me fue. Este pistón obviamente se tiene que mantener chocando los topes, ¿no? No se vaya a confundir. No olvide de modificarlo. Se mantiene chocando los topes porque el sistema continúa calentándose. El objetivo es que se iguale la presión A la de B. Recuerden eso. Por eso es que se sigue calentando hasta que eso ocurra. Y una vez igualen las presiones, recién va a poder haber movimiento para que se incremente el volumen de B. Entonces, obviamente, este pistón sigue acá chocando los topes y el volumen A más C sigue siendo 12. Bien, como ya se igualaron las presiones A la de C, ya se movió este pistón hasta los topes. eh, ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que se iguale la presión de A la de B. Es la condición siguiente, ¿no? Que nos está dando el ejercicio. Eso puede ser posible ya. Es decir, este volumen ya se ocupó. Primero ya se igualaron las presiones. Ya se ocupó este volumen.
Como el sistema sigue calentándose, la presión ya puede subir sin problema hasta la de B. Eso es lo que va a ocurrir. Este pistón ya está chocando los topes, entonces su presión ya puede ser mayor que la de 2, si se sigue calentando el sistema. Eso es lo que ocurre. La presión 4 es el estado A más C, el tanque A más C, perdón. La presión 4 es de 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El volumen específico se mantiene constante, porque lo único que está ocurriendo es que se están igualando las presiones A la de B. ¿Qué quiere decir eso? Que está incrementando la presión de 2, que era en el estado anterior, a 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. No hay variación de volumen todavía, este pistón de acá no se está moviendo, y este de acá ya está en los topes. Entonces el volumen específico 4 es igual que el volumen específico 3. Bueno, y veamos qué fue lo que pasó con el agua que hay dentro, ¿no? Ahora está cambiando la presión. Entramos a la tabla, ubicamos nuestra nueva presión, la presión de 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y ubicamos el volumen específico del vapor. El vapor saturado seco, para esa presión es de 0,587. Y nuestro volumen específico es de 2,033. Entonces, nuevamente concluimos de que es un vapor recalentado, porque el volumen específico real del estado 4 es mayor que el volumen específico del vapor saturado seco. Nuevamente entramos a la tabla de vapor recalentado y ubicamos la presión. Aquí hubo un pequeño problema porque fue necesario interpolar. Las presiones de la tabla es 2,8 y 3,2. Entonces nuestra presión está en el medio. Si no tienen tiempo, les recomiendo que se decidan entre una de estas dos. Pero si tienen tiempo, pueden interpolar. Es un poco trabajoso, porque tienen que hacer doble interpolación. Ya vamos a ver cómo fue eso. Lo primero que hacemos es trabajar con la presión menor, menor que la de 3. En este caso es 2,8. Ubicamos esa presión y ubicamos el volumen específico. Si ustedes ven, estos valores son 1,44 y 1,54. Y nuestro volumen específico es 2,033. Entonces lo que hicimos acá fue una extrapolación, no una interpolación. Fue necesario proyectar los valores para más adelante porque la tabla no tenía datos para ese volumen específico, a esa presión. Entonces esto fue lo que hice en la interpolación. La presión 2,8. El volumen es 1,448, 1,541 y las temperaturas correspondientes a esos volúmenes. Bueno, este valor lo correcto hubiera sido ponerlo acá abajo, ¿no? Porque es una extrapolación, no una interpolación, no está en el medio, está más adelante. Este valor debe estar aquí y este de aquí arriba. Haciendo la extrapolación, tenemos que la temperatura para ese volumen específico es de 943,04 grados centígrados. Esa es la temperatura que corresponde a ese volumen específico para la presión de 2,8. Pero esa no es nuestra temperatura todavía. Nosotros vamos a trabajar con 3. Entonces hacemos lo mismo para la presión inmediatamente superior, que en este caso es 3,2. Ubicamos el volumen específico, tampoco hay un valor menor y uno mayor que 2,033. Vamos a tener que hacer una extrapolación otra vez. Para la presión de 3 tenemos 1,28 y 1,37. Entonces volvemos a hacer lo mismo, una extrapolación. Y tenemos que la temperatura para ese volumen específico a la presión de 3,2 es de 1093 grados centígrados. Bien, ahora hacemos una última interpolación para tener la temperatura a la presión de 3. Ahora sí es una interpolación entre el valor de 2,8 y 3,2. Ubicamos nuestro valor de presión real, que es 3, y las temperaturas, que son 943 y 1093, ¿no? Entre esos valores va a estar nuestra temperatura para la presión de 3. Es 1018,03 grados centígrados.
Como ven, es bastante trabajoso hacer esto. Y en el examen tienen poco tiempo, así que si les toca este caso van a tener que decidir probablemente si trabajar con 2,8 o 3,2. O interpolar si quieren, pero van a perder tiempo. Bien, el valor para la presión de 3, el valor de temperatura para la presión de 3 es 1018. Tienen que hacer lo mismo para las entalpías, el mismo trabajo, el mismo procedimiento para entalpías. Ya no lo tengo detallado acá, pero haciendo lo mismo para las entalpías, llegamos a que la entalpía del estado 4 es 1102,18. Bien, conociendo la entalpía, usamos esa ecuación nuevamente para calcular el valor de la energía interna. Reemplazando nuestros datos, que sería entalpía 4 es 1102, presión 4 es 3, volumen específico es 2,033, y este factor que ya lo conocen para las unidades, siempre que se multiplica presión por volumen lo ocupamos, ¿no? Entonces la energía interna del estado 4 sería 959,35 kilocalorías por kilogramo. Con eso queda definido el estado 4 y tenemos todo lo que nos interesa del estado A y el estado C. Ahora sí es posible que este pistón se mueva porque ya se igualó la presión de A y se igualó la presión de B. Al mover este pistón vamos a modificar las condiciones de este tanque y también va a ser posible que directamente este pistón se mueva. ¿Por qué? Porque la presión externa de D es igual a la de B. Si esto no fuera, si estas presiones no fueran iguales, probablemente antes del movimiento hubiéramos tenido que hacer un estado de equilibrio, ¿no? Un estado en el que las presiones sean iguales sin que este pistón se haya movido, pero haya sido casi imposible ya, porque tampoco sabemos cuánto se va a mover este pistón. Pero en este caso, el problema decía, la presión externa de D es igual a la de B. Entonces directamente, al modificar las condiciones de B, este pistón puede moverse y puede moverse libremente. No nos está restringiendo el volumen, no hay topes que nos restrinjan el volumen. Entonces directamente, por eso que acabo de decir, podemos asumir de que el estado 2'B o el estado final ya es directamente 11 litros. Ya se igualó la presión de A la de B, ya puede moverse este pistón. Si alteramos las condiciones de B, se van a alterar las condiciones de D, porque ya las presiones también son iguales. Todas las presiones ya están iguales. Entonces, por eso directamente asumimos volumen 2'B, 11 litros, que es lo que nos está diciendo el enunciado que alcanza el volumen de B, 11 litros. Obviamente B más D. La presión, como hay movimiento, la presión sigue siendo 3, igual que el estado 1'B, y la masa que calculamos en el estado 1'B se mantiene constante, obviamente, porque es un sistema cerrado. Entonces, conociendo el volumen, nuestro nuevo volumen es 11, conocemos la masa de B, podemos calcular el volumen específico. Para estas condiciones, el volumen específico 2'B es 0,646, ¿no? Bien, ese sería el volumen específico del estado 2'B. Conocemos la presión y el volumen específico. Entramos a la tabla, ubicamos la presión y vemos el volumen específico de vapor saturado seco. Para la presión de 2,94, que está muy cercana a 3, nos va a servir ese valor. El volumen específico de vapor saturado seco es 0,628. Entonces, por poco, este vapor es recalentado. El volumen específico del estado 2B es mayor que el del vapor saturado seco para esa presión, por lo tanto es un vapor recalentado. Entramos a la tabla de vapor recalentado y ubicamos el valor de la presión. Aquí tendrían que volver a hacer una interpolación doble, si quieren datos más exactos, pero vamos a sacrificar un poco de exactitud para no tener que hacer ese trabajo de interpolar tantas veces otra vez. Vamos a trabajar directamente con la presión de 3,2.
Si quieren un dato, un resultado más exacto, pueden hacer la interpolación. Van a ver que va a haber una pequeña variación, pero no es muy significativa. En este caso vamos a decir directamente para la presión de 3,2, que es la que vamos a usar, ubicamos el volumen específico. Eh, tenemos presión, tenemos volumen específico. Ubicamos la presión y el volumen específico que sea más cercano a nuestro valor. Nuestro valor es 0,65, digamos. Y aquí hay 0,6556. Entonces ese valor está muy cercano, nos va a servir. Leemos la temperatura correspondiente a esas condiciones. Es 176,7 grados centígrados. Y la entalpía que corresponde a esas condiciones también. En este caso es 672,83. Con esa ecuación nuevamente calculamos la energía interna, que es lo que nos interesa en realidad porque es un sistema cerrado. En realidad no nos es útil para el balance de energía la entalpía, solo la calculamos para conocer la energía interna con esta ecuación. La tabla no tiene directamente energía interna. En el sistema cerrado solo trabajamos con energía interna, ¿no? La energía interna del estado 2B sería 627,4. Por eso queda definido el estado final, el estado de las condiciones finales que nos da el enunciado, que es el volumen de B, 11 litros. Con eso ya tenemos todo para hacer el balance con la primera ley. Y es lo que vamos a hacer. El calor total, recordemos que todo el sistema es adiabático menos A. Eso es importante para el balance, porque solo vamos a tomar en cuenta la energía interna y los trabajos que afectan directamente a A, ¿no? Porque es un balance de energía en A. Nuestra frontera es A, porque es el único capaz de intercambiar calor, y el enunciado nos está preguntando calor total intercambiado. Entonces la única vía por la que el sistema puede intercambiar calor es A, y ahí es donde vamos a hacer nuestro balance de energía. Es por eso que todo está multiplicado por masa de A, y bueno, el balance de la primera ley que ya la conocen, ¿no? Q menos calor menos trabajo, igual variación de energía por masa, y aquí no debió venir trabajo. Vamos a borrarlo. Bien, porque está acá, ¿no? No tenía sentido. Calor menos trabajo igual masa por variación de energía, es decir, energía final, energía interna final menos energía interna inicial. Bien, el trabajo está dividido en varias etapas, ¿no? Vamos a ver en qué etapas hubo trabajo. Esto está clarísimo. La primera parte, la variación de energía, es la energía 4 menos la energía 1, ¿no? El estado final menos el estado inicial. Y como nuestro análisis está centrado en A, porque es el único que puede intercambiar calor, directamente energía interna final es la del estado 4A, y energía interna inicial la del estado 1A por la masa de A. Listo. Ahora, analicemos el trabajo. El trabajo pasó a la derecha a sumar. Analicemos qué pasó en nuestro sistema. Primero, del estado 1 al 2 se igualó la presión A la de C, una condición inicial previa al movimiento de este pistón. Durante el estado 1, del 1 al 2, que lo único que pasó fue que se igualaron las presiones, este pistón no se movió y este menos, ¿no? Entonces no hubo trabajo de 1 a 2. ¿Qué pasó del estado 2 al 3? Ya se igualaron las presiones de A a C, ya puede haber movimiento, y eso fue lo que pasó. Siguió el calentamiento y este pistón comenzó a moverse hasta los topes. Entonces sí hubo trabajo del estado 2 al 3. Del estado 3 al 4, ¿qué pasó del estado 3 al 4? Durante el estado del 2 al 3, este pistón chocó los topes. La presión sigue siendo 2 hasta que este pistón chocó con los topes. Una vez chocó con los topes, el volumen ya no podía cambiar sin igualarse la presión A la de B. Eso fue lo que pasó del estado 3 al 4, ¿no? Solamente se igualó la presión A, que era 2 en el estado 3, a la presión de B, que es 3 en el estado 4. Entonces, de 3 a 4 tampoco hubo trabajo porque no se movió ningún pistón. En resumen, es eso lo que quería decir.
no se movió el pistón de C, ya estaba en los topes, y este pistón no podía moverse hasta que las presiones se igualen. Entonces de 3 a 4 tampoco hubo trabajo. Bien, ¿qué fue lo que pasó en el estado 4? En el estado 2B, en el estado 2'B. Este pistón se movió a la derecha, se siguió calentando A y este pistón se movió. Entonces, de A a B, entre A y B también hubo un trabajo. Este pistón se está moviendo, ¿no? Entonces, ese trabajo también hay que considerarlo porque afecta a A. Sin embargo, el trabajo de D no afecta directamente a A, afecta a B. Entonces, ese trabajo de D no nos interesa tomarlo en cuenta para el balance de energía que estamos haciendo sobre A. Pero el movimiento de este pistón de acá sí afecta a A, entonces es necesario tomarlo en cuenta en el balance. En resumen, el movimiento de este pistón C que está conectado directamente a A y este pistón que hay entre A y B son los únicos que nos interesan para hacer un balance en este tanque. Este pistón de acá no nos interesa saber cuánto se movió, porque no está afectando a nuestro balance. Entonces, de A a B también hubo trabajo, y obviamente hay que multiplicar todo eso por la masa de A. Y bueno, aquí lo hice a mano porque aquí no pude poner el 2 a la izquierda y el 3 a la derecha, que sería lo correcto, ¿no? Para que no se confundan, sería así. Bien, si nosotros vemos nuestro sistema, no tenemos manera de saber cuánto se movió este pistón de acá, el que hay entre A y B. No hay forma. No sabemos porque sabemos que el volumen de B es 11 y eso fue posible porque este pistón de D se movió, pero no hay forma de saber cuánto avanzó este pistón o hasta dónde avanzó para que esa condición final de volumen de B 11 se cumpla. Entonces, ¿qué hacemos para obtener ese trabajo de A a B? Vamos a tener que hacer un balance en B para calcular del movimiento de este pistón. Eso es lo que hacemos. Creo que se va a cortar. Mejor la corto aquí y vuelvan a ingresar, ya estamos terminando. Bien, recapitulando lo que les decía, es necesario tomar en el balance de energía de A, tomar en cuenta cuánto se movió este pistón, es decir, el trabajo de A entre A y B. Como no hay manera de saber el volumen final de A, lo que hacemos es hacer un balance en B, porque obviamente el trabajo que, el trabajo que se haga sobre B es el trabajo que está haciendo A. No hay otra forma de que se haga trabajo en B porque es adiabático. Entonces hacemos la primera ley para B. Decimos calor menos trabajo igual masa de B, energía interna final menos energía interna inicial. Al ser un sistema adiabático no hay intercambio de calor y por eso es posible directamente saber el trabajo que se hizo sobre B, pero la única forma, nuevamente repito, la única forma de que se haya hecho trabajo en B es precisamente gracias a A, porque el sistema B es adiabático. Conocemos la masa de B, la energía interna final de B y la energía interna inicial de B. Entonces reemplazamos los valores y calculamos el trabajo. El trabajo de B es menos 0,3356 kilocalorías. El trabajo es negativo, está bien que sea negativo porque este pistón de acá está avanzando, ¿no? Entonces B está recibiendo trabajo, está consumiendo trabajo, no está generando trabajo. Y lo que les decía, la única forma de que se haga trabajo sobre B es por medio de este pistón de acá, que es el de A. Entonces, el trabajo de A va a ser igual que el de B, pero con signo positivo, porque A está generando trabajo, ¿no? El pistón de A el pistón se está moviendo a la derecha, está comprimiendo, está reduciendo el volumen de B el volumen de A se está expandiendo. Entonces, el trabajo de A tiene que ser positivo. Lo que se comprime B se expande A. Es por eso que si el signo de B es negativo, el de A tiene que ser positivo. Si B recibe trabajo, alguien tiene que entregar ese trabajo. En este caso es A.
Listo, con eso ya tenemos el trabajo entre A y B, que no podíamos determinarlo con variación de volumen, porque no conocíamos cuánto varió el volumen dentro de estos dos tanques, entre estos dos tanques, o cuánto avanzó este pistón, ¿no? En otras palabras. Pero ahora ya lo tenemos, haciendo un balance en B. Ya tenemos todo para calcular el calor intercambiado en A. Conocemos la energía interna final de A, la energía interna inicial, el trabajo de 2 a 3 y el trabajo entre A y B. Entonces simplemente reemplazamos los valores y hacemos los cálculos. Y ese sería el calor total intercambiado para... Perdón, ese sería el calor total intercambiado, que era lo que nos pedía el enunciado. No sé si tienen alguna pregunta. Y no puse el gráfico, pero ya lo tengo. El gráfico lo tengo a mano, se los voy a pasar por foto, ¿ya? No me dio tiempo de hacerlo anoche para ponerlo en las diapositivas. Se los voy a pasar por foto ahorita para que lo vayan viendo.